Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos dichosos de acompañarlos aquí nuevamente a través de la televisión pública pampeana en esto que es Estudiar Cuidándonos, una propuesta del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa para, por supuesto, brindarles muchísimo material como venimos haciendo en el transcurrir de este año tan, pero tan especial que nos toca atravesar a todas y a todos. En el día de hoy vamos a continuar con el ciclo de charlas interactivas. En realidad vamos a concluir con este ciclo de charlas interactivas vinculadas a la alfabetización en la educación primaria en tiempos de cuarentena. Estas charlas a cargo de Maricel Seltzer, a quien agradecemos especialmente, y que tienen que ver con poder brindar herramientas didácticas para llegar a los hogares y así poder, por supuesto, compartir estrategias con los docentes para que lleguen a sus alumnos en estos tiempos de educación tan, pero tan particular. Vamos a concluir entonces con estas charlas en el día de hoy, que está dirigida a docentes de quinto y sexto grado, donde vamos a hablar del continuum en la alfabetización. Si leemos Cuadernos para el Aula, vamos a ver que en segundo ciclo los chicos se encuentran con prácticas más novedosas, ¿sí? Así comienza Cuadernos para el Aula hablando del segundo ciclo. Por ejemplo, el uso de carpetas, que implica una práctica identitaria, también prácticas de cuidado, de orden, de separación de las temáticas, para cada materia tengo un espacio. Todas estas prácticas conllevan a la formación del niño como estudiante y además la construcción de la autonomía, que es lo que estamos buscando en los niños que terminan la escuela primaria. Esta autonomía, que está ligada a la continua ampliación de sus posibilidades como lectores y como escritores, pero a su vez, como dijimos el viernes pasado, esto requiere de la experiencia anterior con respecto a la lectura y a la escritura, que haya sido bien trabajada los años anteriores. No descuidar ni la unidad pedagógica, ni descuidar el tercero y cuarto grado, para que los niños lleguen a quinto y sexto con las habilidades que necesitan para poder transitar en quinto y sexto. Y nosotros en quinto y sexto, a su vez, también estamos trabajando esto para dar continuidad a esta enseñanza y aprendizaje, preparándolos, ¿no?, en el siguiente nivel, que sería el nivel secundario. En segundo ciclo se complejiza entonces el trabajo con la lectura y la escritura de diferentes textos. Se espera que los niños tengan una lectura con mayor fluidez, con mayor corrección, usando diferentes tonos de acuerdo a los tipos de textos que están leyendo. No se lee de la misma forma un cuento que un texto expositivo, que una adivinanza. Por eso es muy importante que, más allá de que los chicos tengan esta autonomía de la que estuve refiriéndome recién, necesitan del modelo lector del docente. Necesita que el docente se muestre como modelo lector, porque va aprendiendo diferentes cosas en relación a la lectura y a la escritura. Por eso es importante que en esta época de distanciamiento social, los docentes puedan armar algunos videos, audios, leyendo, que los chicos los vean leer, los vean exponer también. Ya voy a hacer referencia a la exposición oral un poquito más adelante. En esta época, en quinto y sexto grado, se intensifica la escritura de textos ficcionales y no ficcionales. Y además de textos personales, escribir sobre lo que sienten, sobre lo que están pasando cada uno de ellos. Se trabaja fuertemente en el intercambio de opiniones también, opiniones fundadas, relacionadas con lo que se lee, con lo que se escribe, con lo que se conversa. Se trabaja en la participación de conversaciones sobre diferentes temas, tomando una posición, buscando y expresando justificaciones de esas opiniones. Como docentes debemos ayudarlos a construir mayor confianza y sentido crítico. Y esto en todas las áreas, no solamente en el área de lengua, porque en todas las áreas los niños narran historias, escriben, dan sus opiniones,
ensayan explicaciones sobre los fenómenos del mundo natural, sobre los sujetos y las sociedades, expresan sus emociones, sus inquietudes, sus preocupaciones. En todas las áreas hablan, escuchan, leen, escriben y se van apropiando de los términos especializados y las formas específicas de describir, de explicar y de argumentar. En segundo ciclo, y especialmente en quinto y en sexto grado, complejizamos la oralidad y la escritura, ya que uno de los ejes más importantes de este segundo ciclo es el desarrollo oral y escrito, para que ese proceso alfabetizador iniciado en el primer ciclo continúe y se afiance para garantizar la distribución del conocimiento y la igualdad de posibilidades para todos. Es importante tener en cuenta los saberes que cada niño trae consigo y desde allí tender puentes y acercarse a los nuevos conocimientos, afianzando esto que ya saben. Por lo tanto, debemos ahondar en saberes relacionados en cómo usar la lengua para informarse, para aprender, para expresar ideas y sentimientos, inventar nuevos mundos, aprender a contar y a describir mejor, a explicar, a opinar. En segundo ciclo entonces aparecen algunos textos nuevos. La exposición oral, que ya hablamos algo el viernes pasado porque comienza a aparecer en cuarto grado y se intensifica en quinto y en sexto, y la entrevista, que es un texto nuevo que aparece en quinto y sexto grado. La exposición oral supone la formación del niño como estudiante, por lo tanto necesita escuchar exposiciones a cargo del docente, necesita aprender a tomar nota cuáles son de esa exposición del docente, qué es lo más importante, y tomar nota de esa información relevante. Esto permite que desarrollen la práctica de escucha y cada vez más reflexiva a esa escucha. Nosotros proponemos, y en otros encuentros han escuchado que yo les he mostrado este cuadro, ¿no? Doy el ejemplo con la creación de la bandera, pero recuerden que esto lo podemos hacer con cualquier temática, en ciencias sociales, en ciencias naturales, en el área de lengua, cuando vamos a abordar alguna temática que tengamos que trabajar con textos expositivos. Bien, en la primera columna dice, ¿qué sabemos sobre el tema? O sea, ¿qué saben los chicos? ¿Qué sabemos? Preguntarse a sí mismo sobre la creación de la bandera. ¿Qué hemos visto los años anteriores de este tema? Y allí colocar todas esas ideas que los niños saben en relación con el tema. ¿Qué queremos saber? Si nosotros le preguntamos a los chicos qué quieren saber, y si le preguntamos sobre la Play, seguramente van a querer saber muchas cosas, pero si le preguntamos sobre algo que tenga que ver con la escuela, y capaz que nos dicen que nada. Entonces, siempre tenemos que hacer algún tipo de pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿no les gustaría saber por qué el 2020 es el año de Manuel Belgrano? Podríamos averiguar esto, ¿no? Entonces, ponemos acá lo que queremos saber, lo que nosotros les sugerimos y lo que ellos también pueden decir que quieren saber. Luego, van a ir apareciendo textos, como para conocer esto, ¿no? Como para poder responder a esas preguntas que pusimos en esta segunda columna. Pueden aparecer algunos videos que nos hablen sobre la temática, una exposición oral del docente contando sobre la creación de la bandera o sobre el año de Manuel Belgrano, que aparezca en formato audio o en formato video, para que la vean a la seño también conversar, hablar, y si la seño utilizó algún soporte para poder explicarlo. Van a aparecer textos expositivos para poder leerlos. Lo importante es que nosotros vayamos guiándolos. En esos textos expositivos, bueno, ir leyendo, subrayar lo nuevo. ¿Cuál es la información nueva que aparece en este texto? Porque seguramente va a haber cosas que ya las sabíamos de antes. Entonces, lo nuevo lo subrayamos. Y eso nuevo que está en ese texto, lo colocamos en la última columna, lo que aprendimos. Cuando la seño expone, le pido que escuchen lo que la seño va a exponer y que vayan anotando esas ideas nuevas que van apareciendo en la exposición de la seño.
y se van colocando en esta tercera columna. Les podemos dar a los niños algún texto para que ellos preparen para exponer con sus compañeros. Pero tenemos que enseñarles que primero tenemos que mirarlo, subrayar la información nueva, cómo le vamos a contar esto a los compañeros, armar un videíto similar al que hizo la Senio, ir guiándolos para que esto pueda ir ocurriendo. Bien, una vez que tenemos completo este cuadro, esta información nueva más esta que ya sabíamos, bueno, primero vamos mirando a ver si pudimos responder todo aquello que queríamos saber y si tenemos que agregar algo más o tenemos que investigar algo más. Pero luego con esta información de la tercera columna y de la primera, puedo armar un nuevo texto. Un texto y decidir qué va a ir en el primer párrafo, qué en el siguiente. Si se lo tengo que contar a alguien, cómo lo voy a contar. Si voy a armar algún esquema para poder guiarme. Y en relación con esto, en la organización de los materiales o los soportes visuales, las láminas, vieron que generalmente los chicos, cuando arman una lámina, escriben absolutamente todo lo que quieren decir. Tenemos que enseñarles a armar esas láminas. Tenemos que enseñarles a armar cuadros. Yo acá traje algunos ejemplos. El primero es un cuadro comparativo, ¿sí? Un cuadro comparativo que en lengua lo usamos muchísimo, porque cuando los chicos leen por ejemplo, cuentos de brujas, comparamos cómo es la bruja de un texto y la bruja del otro. También lo podemos usar en las ciencias. En este caso es la diferencia entre calor y temperatura, ¿no? Entonces, calor y temperatura y las características de cada uno de ellos. Aquí tengo el calor y aquí la temperatura. Este es otro cuadro comparativo, pero un poquito más complejo, porque es un cuadro de doble entrada, ¿sí? Entonces, acá tengo, bueno, aztecas, mayas e incas, y acá tengo arquitectura, escultura y pintura, ¿no? Entonces, enseñarle a armar y a leer un cuadro de doble entrada. En vez de darle los textos y llenarlos de preguntas para que contesten después de leer el texto, puedo presentarles algún cuadro para que ellos vayan completándolo con alguna pregunta o con alguna guía, ¿no?, del docente para que vaya haciéndolo. También aparecen, y tenemos que trabajar con estos cuadros de causa-consecuencia, problema-solución. En los textos de ciencias aparece mucho esta problemática, ¿no? Para que puedan, leemos el texto y preguntamos, bien, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia de esta causa? ¿O cuál es el problema y cuál sería la solución o las posibles soluciones que el autor está mencionando o que nosotros decidimos que pueden llegar a ser las soluciones? Este cuadro, este esquema de llaves, tema, ideas principales, luego ideas secundarias, conceptos de cada una de ellas, también lo podemos trabajar, pero tenemos que guiarlos y ayudarlos para armar esto. Acá hay algunos ejemplos que yo fui sacando. De internet, lo saqué estos ejemplos. Estados del agua: sólido, líquido, gaseoso. Y aquí tengo las características de cada uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Acá hay otro para mostrarles. Este es en relación con el sistema nervioso. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿sí? Y las características, los subtemas y las características que tiene. Bien, entonces, tener en cuenta los textos que les damos y si alguno responde a alguno de estos cuadros y enseñar a hacerlos, ¿sí? Acá hay otro un poquito más complejo. Similar al otro, porque también tengo tema, subtemas, en vez de ir para el costado va hacia abajo, y las características, ¿sí? Este es un esquema, pero aquí lo tengo con animales. Animales, la alimentación, el esqueleto y la reproducción, y las características de cada una de estas, ¿sí?, de estos subtemas. Acá hay otro que tiene que ver con la contaminación, ¿sí? Y en este caso se le agrega imagen. No solamente las características, sino las imágenes. Bueno, estos cuadros, estos soportes visuales, estos cuadros sinópticos, tenemos que ayudarles a armarlo, enseñarles a hacerlo, porque es algo que les va a servir a ellos para exponer ahora, ¿sí?, en quinto, sexto grado, pero también va a ser de mucha ayuda para los próximos años, para el próximo nivel. Bien,
Otra de las cuestiones que tenemos que trabajar fuertemente con los textos expositivos es establecer relaciones entre el texto y las imágenes que acompañan ese texto. Todo lo paratextual, los gráficos, los mapas, las infografías, enseñar a leer infografías. La entrevista aparece aquí en quinto y sexto grado, pero no para dar el tema, explicar cuáles son las partes de la entrevista y desde la teoría explicar qué es una entrevista, sino que aparece, y voy a leer textualmente lo que dicen los materiales curriculares jurisdiccionales, para profundizar un tema de estudio o de interés general. Requiere de informarse sobre un tema, preparar las preguntas y tomar nota o grabarla, y después anotar lo que necesitamos y anotar la información relevante. Entonces, la entrevista como para conocer más sobre un tema. Y en relación con la narración, es un texto que se aborda desde primer ciclo, con todos los niveles de complejidad creciente año a año, hasta llegar a quinto y sexto grado. En segundo ciclo, los chicos y las chicas ya escriben en forma autónoma. Textos que pueden ser comprendidos por ellos y por otros. Sin embargo, deben seguir aprendiendo a escribir textos más demandantes en relación con la extensión, con las características propias del género, con los temas que se van abordando, con los recursos que se ponen en juego. Para la escritura de invención es importante que los chicos lean mucho para luego poder escribir textos inventados por ellos. La consigna de escritura. Tenemos que tener en cuenta que esa consigna que nosotros escribamos para darle a los chicos tiene que permitir que los niños reflexionen acerca de para qué se va a escribir, para quién se va a escribir, quién escribe y qué temas son necesarios incluir en este texto, ¿no? Y de qué modo voy a incluir esos temas. Deben ser consignas claras en relación con lo que se está solicitando, consignas abiertas para que permitan resoluciones diferentes, pero al mismo tiempo lo suficientemente cerradas como para que todos puedan representarse qué es lo que se está esperando. Armar un banco de datos sobre lo que necesitamos para escribir un texto. Nosotros, para escribir un cuento, necesitamos personajes, lugares, tiempo. Dentro de lo que sería el desarrollo, ahí necesitamos tener conflictos o desafíos. Si nosotros no tenemos un conflicto, un desafío, deja de ser un cuento para convertirse en un relato. Entonces, de cada una de esos elementos, podríamos tener como un listado de lo que hemos ido leyendo en otros textos y que podemos utilizar en los próximos o que nos ayudan para inspirarnos, para armar nuestras historias. Pero no nos tenemos que olvidar del proceso recursivo de escritura. Los chicos, a lo largo de todos los años de su escolaridad, van desarrollando posibilidades de revisión, de revisar sus propios textos. Van apelando a esos aspectos normativos que van aprendiendo, pero siempre van apareciendo otros nuevos. Por eso es bueno que cuando los chicos escriben y nos mandan sus producciones, leerlas atentamente, no corregirlas de una, sino ir viendo cómo podemos hacer para que los niños vuelvan sobre esos textos, para que los niños revisen, ¿no?, lo que están escribiendo. Para ello tenemos que conversar con ellos sobre algunos aspectos. Hay cuestiones que ya venimos trabajándolas desde antes. Ayudarlos a mirar, a revisar, a reescribir. Los docentes seguimos siendo modelos lectores, mostrándonos como modelos lectores, como lector entusiasta, que ponemos en juego toda nuestra pasión cuando leemos un texto, que transmitimos sentimiento y, con la voz, con los ritmos de lectura, con los silencios. Compartir textos cada vez más complejos con los niños y necesitamos del docente que se los lea.
darles ese desafío como lectores, ese desafío a la inteligencia y a la imaginación de los niños, ¿no? Crear situaciones que impliquen compartir lo que leemos, compartir las emociones que nos causan estas lecturas, las opiniones, los comentarios que puedan hacer los niños. Desde la virtualidad no podemos armar mesas de libros como armábamos en la escuela. Sin embargo, podemos seleccionar algunos libros, mostrarles las tapas, leerles las contratapas, entusiasmarlos con esta lectura. Podemos trabajar desde las bibliotecas virtuales, seleccionar alguno, pedirles que entren, que lean, que elijan alguno, que los miren, que los ojeen y que elijan algunos para leerlos y luego nos cuentan qué cosa leyeron y cuáles son aquellos que no eligieron y por qué. Darle las herramientas para que cuando ellos tengan que consultar materiales dentro o fuera de la escuela, puedan hacerlo. En esta área o en otras. La literatura incita a la reflexión, amplía la mirada, nos sumerge en otras maneras de pensar, de sentir, de decir, expande las posibilidades sobre las formas de ver y de contar la realidad. Nos permite detenernos en algunas palabras, nos sumerge en paisajes, en tiempos a los que no accedemos por experiencia propia. Desde nuestro hogar podemos estar en otros lugares al mismo tiempo. Tenemos que leer novelas. ¿Cómo hacemos para leer novelas cuando estamos a la distancia? Podemos seleccionar una novela y poner un día a la semana, voy a decir viernes porque hoy es viernes, para hacerles una entrega, para leerles un capítulo. Todos los viernes la seño le lee un capítulo y luego les damos algún tipo de actividad para recuperar la información. Por ejemplo, nosotros en el aula trabajamos mucho con la galería de personajes. No vamos a armar láminas que vamos a empapelar la casa completa, pero podemos armar una galería de personajes en la carpeta, una hoja para cada uno de los personajes. Y cada vez que la seño me va enviando un capítulo nuevo y lo escucho, tomo nota de cuáles son las características nuevas de este personaje y voy armando en mi carpeta esa galería de personajes. Elijamos siempre textos potentes, de calidad literaria, con ambición estética, que impliquen desafíos de lectura. Los niños de quinto y sexto grado deberían poder reconocer diferentes tipos de textos, trabajar en esto fuertemente. Tienen que poder extraer ideas centrales de los textos que están leyendo o que están escuchando, y para eso tenemos que trabajarlo mucho en todas las propuestas y en todas las áreas. Al escribir tienen que poder dividir sus textos en párrafos y reconocer que cada idea va en un párrafo diferente. Lo más importante es el trabajo con las operaciones cognitivas, poner en juego un conjunto de habilidades de pensamiento, esto de identificar, relacionar, analizar, deducir, elaborar hipótesis, producir conocimientos, esquematizar, sintetizar, comparar, ¿no? Son habilidades de pensamiento, operaciones cognitivas que tenemos que trabajar durante todo el tiempo en todas las áreas. Un concepto se aprende y muchas veces se olvida rápidamente. Los chicos lo aprenden de memoria para un momento que la seño me va a tomar una evaluación y lo tengo que aprender porque lo tengo que escribir o la seño me lo pregunta, pero luego se lo olvidan. Pero las habilidades, las operaciones cognitivas adquiridas duran para toda la vida. En las diferentes circunstancias, en todas partes, en cualquier tipo de textos, los chicos pueden utilizar esas habilidades, esas operaciones cognitivas. Momento de despedirnos, como decimos siempre, nos vamos a reencontrar en breve, pero antes les vamos a recordar cuáles son nuestras plataformas virtuales que ustedes pueden navegar, acceder a muchísimo material de lo más diverso, por cierto, para que los alumnos, los docentes y también cada uno de los integrantes de las familias pampeanas puedan entonces también enriquecerse con cada uno de los recursos educativos que allí se encuentran. Los estamos compartiendo en pantalla. Muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí en Estudiar Cuidándonos. Nos vamos a reencontrar en breve nada más.